La Rueda de la Vida, por Elizabeth Kubler-Ross. Leído por Vosbook. Parte 6. La Rueda de la Vida, escrito por Elizabeth Kubler-Ross. Leído por Vosbook. Parte 5. 28. La prueba. En 1974, durante 6 meses, estuve trabajando hasta altas horas de la noche en mi cuarto libro, La muerte, un amanecer. A juzgar por el título, se podría pensar que ya tenía todas las respuestas sobre la muerte, pero el día en que lo terminé, el 12 de septiembre, falleció mi madre en la residencia suiza donde había pasado sus 4 últimos años. Entonces me encontré preguntándole a Dios por qué había convertido en vegetal a esa mujer que durante 81 años no había hecho otra cosa que dar amor, cobijo y afecto, y por qué la había mantenido en ese estado tanto tiempo. Incluso durante el funeral lo maldije por su crueldad. Después, por increíble que parezca, cambié de opinión y le agradecí su generosidad. Parece cosa de locos, ¿verdad? A mí también me parecía, hasta que comprendí que la última lección que había tenido que aprender mi madre era recibir afecto y cuidados, algo para lo cual jamás estuvo dotada. Desde entonces he alabado a Dios por enseñarle eso en solo 4 años, es decir, podría haber tardado mucho más tiempo. Aunque el desenvolvimiento de la vida es cronológico, las lecciones nos llegan cuando las necesitamos. Durante la Semana Santa anterior había estado en Hawái dirigiendo un seminario. La gente me consideraba una experta en la vida. ¿Y qué pasó? Pues que acabé aprendiendo una lección importantísima sobre mí misma. El seminario fue fabuloso, pero yo la pasé fatal porque resultó que el hombre que lo organizaba era un tacaño. Nos reservó habitaciones en un lugar horroroso, se quejaba de que comíamos demasiado e incluso nos cobró los papeles y lápices que utilizamos. De vuelta a casa hice una parada en California. Algunos amigos fueron a recogerme al aeropuerto y me preguntaron cómo había ido el seminario. Yo estaba tan molesta que no supe qué contestar. Con la intención de hacer un chiste, una amiga me dijo: bueno, cuéntanos cómo te fue con los conejillos de Pascua. Al oír eso me eché a llorar desconsoladamente. Toda la rabia y frustración que había reprimido toda esa semana estallaron de pronto. Ese comportamiento no era propio de mí. Por la noche, ya en mi habitación, me analicé buscando la causa de ese estadillo. Entonces comprendí que la mención de los conejillos de Pascua había desatado el recuerdo de aquella vez que mi padre me ordenó llevar un conejillo negro favorito al carnicero. En aquella ocasión yo me negué a manifestar mis emociones delante de mis padres. Ellos jamás supieron cuánto me dolió y jamás me permití reconocer, ni ante mí misma, lo terrible y doloroso que fue. Pero repentinamente toda la pena, la rabia y la sensación de injusticia que había reprimido durante casi 40 años brotaron como un torrente. Lloré todas las lágrimas que debería haber llorado entonces. También comprendí que les tenía alergia a los hombres tacaños. Cada vez que me encontraba ante alguno, me ponía tensa y revivía inconscientemente la muerte de mi conejillo negro. Finalmente, ese tacaño en Hawái me hizo explotar. No tiene nada de raro que una vez exteriorizados mis sentimientos, me sintiera mucho mejor. Es imposible vivir plenamente la vida si no nos hemos liberado de la negatividad, si no hemos concluido los asuntos pendientes, los conejillos negros. Pero había otro conejillo negro en mi interior, y era mi necesidad, en mi calidad de una pizca de 900 gramos, de demostrar constantemente que merecía estar viva. A mis 49 años no era capaz de aminorar un ritmo de trabajo. Manny también estaba muy ocupado forjándose un porvenir. Carecíamos de tiempo para estar juntos y nuestra relación se resentía. Pensé que el antídoto perfecto sería comprar una granja en algún sitio retirado donde pudiera recargar mis baterías, relajarme con Manny y dar a los niños la oportunidad de disfrutar de la naturaleza tal como yo había hecho de niña. Me imaginaba muchas hectáreas de terreno, árboles, flores y animales. Aunque Manny no compartía mi entusiasmo, al menos reconocía que los viajes en coche que hacíamos mirando las granjas nos daban ocasión para estar juntos. En nuestra última salida del verano de 1975, encontramos el sitio perfecto, con campos que parecían sacados de un libro de fotografías, donde también había esos túmulos sagrados de los indios. Me encantó.
Manny parecía igualmente entusiasmado, a juzgar por todas las fotos que tomó allí con una cámara bastante cara que le había prestado un amigo. Durante el trayecto hacia un hotel de Afton, donde yo iba a dirigir un seminario, comentamos lo mucho que nos había gustado aquella propiedad. Después de dejarme en el hotel, Manny y los niños iban a regresar a Chicago en coche. Sin embargo, al entrar en la ciudad, pasamos junto a una casita de aspecto insólito, en cuyo porche estaba una mujer que al vernos corrió hacia nosotros agitando frenéticamente los brazos. Pensando que necesitaba ayuda, Manny detuvo el coche y resultó que la mujer, a la que no conocíamos de nada, sabía dónde me iba a alojar esa noche y estaba esperando que pasara por su casa camino del hotel. Me pidió que la acompañara a su casa. «Tengo que mostrarte algo muy importante», me dijo. Por raro que parezca, eso me extrañó. Ya estaba acostumbrada a que algunas personas llegaran a extremos increíbles para hablar conmigo o para hacerme alguna pregunta muy urgente. Dado que siempre trataba de complacer, le dije que tenía 2 minutos. Ella aceptó y la seguí al interior de su casa. Me llevó a una acogedora salita de estar y me señaló una fotografía que tenía sobre una mesa. «Eso», me dijo, «mire». A primera vista la fotografía era de una flor muy bonita, pero al mirarla con más atención vi que sobre la flor estaba posada una diminuta criatura con cuerpo, cara y alas. Miré a la mujer y ella asintió con la cabeza. «Es un hada, ¿verdad?», le dije, sintiendo que se me aceleraba el corazón. «¿Qué cree usted? A veces es mejor dejarse guiar por la intuición que pensar con la cabeza». Y esa fue una de aquellas veces. En esos momentos de mi vida estaba receptiva a todo y a cualquier cosa. A menudo tenía la impresión de que se levantaba un telón para permitirme entrar en un mundo que nadie había visto antes. Eso lo probaba. Era uno de esos grandes momentos decisivos. Lo normal para mí habría sido pedirle una taza de café y sentarme a hablar con esa mujer hasta quedar afónica. Pero mi familia me estaba esperando en el coche y no tenía tiempo para hacer preguntas y acepté la foto sin más. «¿Quiere una respuesta sincera o una educada?», le pregunté. «No tiene importancia», contestó. «Con eso ya tengo su respuesta». Antes de que me acercara a la puerta, me pasó una cámara Polaroid y me hizo un gesto hacia la puerta de atrás, que conducía a un jardín muy bien cuidado. La mujer me dijo que tomara una foto de cualquiera de las plantas o flores. Para complacerla y salir pronto de allí, tomé una foto y la saqué de la cámara. A los pocos segundos apareció otra hada floral. Una parte de mí estaba asombrada. Otra parte se preguntaba cuál sería el truco. Y otra parte le dio las gracias a la mujer y salió a reunirse con Manny y los niños. Cuando me preguntaron qué quería la mujer, inventé una historia. Lamentablemente, cada vez eran más las cosas que no podía contar a mi familia. Antes de dejarme en el hotel, Manny me pasó la cámara que le había prestado, ya que era preferible que yo la llevara en el avión a que se le robaran en el hotel donde pensaban pasar esa noche. Me sermoneó sobre la importancia de cuidar bien esos equipos tan caros, una monserga que yo había oído tantas veces que ya me molestaba escuchar. «Prometo no tocarla», le dije a la vez que me la colgaba en el hombro. Después me reí de lo paradójico que resultaba que le prometiera no tocarla mientras me la colgaba en el hombro. En cuanto estuve a solas, me puse a pensar en las hadas. Yo conocía a las hadas por los libros que había leído cuando niña, y también les hablaba a mis plantas y mis flores, pero eso no quería decir que creyera en la existencia de tales seres. Por otro lado, no podía dejar de pensar en esa extraña mujer que fotografiaba a las hadas. Esa era una prueba palpable y retadora. También no era el hecho de que yo hubiera hecho lo mismo con una Polaroid. Si era un truco, era uno condenadamente bueno. Pero no creía yo que fuera una farsa. Desde la visita de la señora Schwartz sabía que no hay que descartar algo simplemente porque no se puede explicar. Creía que todos tenemos un guía o ángel guardián que nos observa y protege, ya fuera en los campos de batalla de Polonia, en las barracas de Majdanek o en los pasillos de los hospitales. Muchas veces me había sentido guiada por algo más poderoso que yo. ¿Y ahora? ¿Hadas? Si una persona está preparada para tener experiencias místicas, las tiene. Si está receptiva, va a tener sus encuentros espirituales. Nadie podría haber estado más receptiva que yo cuando volví a mi habitación del hotel. Cogí la cámara que pertenecía al amigo de Manny, el fruto prohibido ya que había prometido no tocarla, y me fui hasta una pradera de la orilla de un bosque. Encontré un lugar despejado y me senté en un montículo.
El lugar me recordó al escondite secreto que tenía detrás de mi casa en Mayday. Quedaban 3 fotos en el carrete de la cámara, 3 fotos. Para la primera, enfoqué la pradera con la elevada colina cubierta de árboles al fondo. Antes de tomar la segunda instantánea, grité a guisa de desafío: si tengo un guía y me estás escuchando, hazte visible en la siguiente foto. Apreté el botón. La última foto no la aproveché. De vuelta en el hotel, guardé la cámara en la maleta y olvidé el experimento. Pero unas 3 semanas después, el asunto de la cámara volvió a surgir. Yo regresaba de Nueva York a Chicago y tuve que correr para tomar el avión. Cargaba con una bolsa llena de exquisiteces para mi marido, nacido en Brooklyn. En Kunz había comprado una docena de perritos calientes kosher, unos cuantos kilos de salami kosher y una tarta de queso al estilo neoyorquino. Cuando aterrizamos, todo el avión olía a charcutería de lujo. Me precipité a casa para darle una sorpresa a Manny, que no me esperaba tan pronto esa noche, y me puse a preparar la cena. Manny llamó por teléfono para hablar con uno de los niños, pero en lugar de mostrarse contento cuando contesté yo, me dijo enfadado: bueno, lo has vuelto a hacer. ¿Has vuelto a hacer qué? No tenía idea de a qué se refería. La cámara. ¿Qué cámara? Enfadado me explicó que era la carísima cámara que le habían prestado y que él confiara a mi cuidado en Virginia. Seguro que la utilizaste. Mandé a revelar las fotos y una de las últimas salió con doble exposición. Seguro que el maldito aparato está estropeado. De suerte recordé mi experimento. Sin hacer caso de su enfado, le supliqué que volviera a toda prisa a casa. Nada más entró por la puerta, le pedí las fotos como una niña impaciente. Si no hubiera visto las fotos con mis propios ojos, jamás habría creído lo que aparecía en ellas. En la primera salía de la pradera con la colina y el bosque al fondo. La segunda mostraba la misma escena, pero en el bosque del fondo estaba sobrepuesto un indio musculoso, de aspecto estoico, con los brazos cruzados sobre el pecho. En el momento en que tomé la foto, estaba mirando a la cámara con expresión muy seria. Nada de bromas. Me sentí eufórica, el corazón me brincaba en el pecho. Esas fotos las guardaría como un tesoro toda mi vida. Eran pruebas fehacientes. Lamentablemente, en 1994, el incendio de mi casa las destruyó junto con todas mis otras fotos, diarios, revistas y libros. Pero en esos momentos las contemplé maravillada. O sea que es cierto, murmuré. Dispuesto a regañarme de nuevo, Manny me preguntó qué había dicho. Nada. Era una pena que no confiara bastante en mi marido para transmitirle toda mi emoción y entusiasmo. Pero él no habría tolerado que le hiciera perder el tiempo de esa manera. Ya le costaba aceptar mis estudios sobre la vida después de la muerte y encimadas. Bueno, ya estaban lejanas la época de la facultad y las largas y arduas jornadas como residentes en las que nos apoyábamos mutuamente. Manny tenía 50 años y padecía del corazón, y lo que le interesaba era instalarse y poseer muchas cosas. Yo, en muchos sentidos, estaba comenzando. Eso sería un problema. 29. Intermediarios hacia el otro lado. Me habían prestado colaboración, pero ahora necesitaba ayuda. Había encontrado una prueba de que la vida continúa después de la muerte. También tenía fotos de hadas y guías. Me habían mostrado trozos de un mundo nuevo e inexplorado. Me sentía como el explorador que está cerca del final de su viaje. Había tierra a la vista, pero no podía llegar allí sola. Hablé con personas de mi círculo de conocidos, cada vez más amplio, diciéndoles que necesitaba a alguien a quien acudir, alguien que supiera más. Enseguida se pusieron en contacto conmigo muchos iluminados, que me propusieron todo tipo de medios para hablar con los muertos y viajar en planos superiores de conciencia. Pero yo no me entendía con ese tipo de personas. En 1976 me llamaron Jay y Martha B., una pareja de San Diego, y me prometieron presentarme a entidades espirituales. Va a poder hablar con ellas. Se les puede hablar y ellas contestan, me dijeron. Eso atrajo mi atención. Hablamos unas cuantas veces por teléfono y esa primera vez concerté una conferencia en San Diego y fui a visitarlos. En el aeropuerto los tres nos abrazamos como viejos amigos. JB, exoperario de aviación, y su esposa Marta eran más o menos de mi edad y parecían una pareja corriente de clase media. Él tenía una calva incipiente, ella de mi edad y era regordeta. Me llevaron a su casa a escondido, donde habían organizado unas sesiones interesantes. Desde que el año anterior fundaran la iglesia de la divinidad, habían reunido un grupo de seguidores de unas 100 personas.
La gran atracción era la capacidad de Vi para servir de intermediario o medium con los espíritus. Un intermediario entra en un estado mental profundo o trance para invocar un espíritu superior o persona sabia difunta. Las sesiones se celebraban en una sala pequeña o sala oscura situada detrás de la casa. Lo llamamos fenómeno de materialización, me explicó él entusiasmado. Sería largo y difícil contar todas las lecciones que hemos recibido hasta el momento. ¿Quién podría culparme por sentirme entusiasmada? Mi primer día allí me reuní con 25 personas de todas las edades y tipos en la sala de oscura, un cuarto de techo muy bajo y sin ventanas. Todos nos sentamos en sillas plegables. Vi me situó en la primera fila, en un puesto de honor. Después apagaron las luces y el grupo comenzó a entonar una melodía suave y rítmica que fue aumentando de volumen hasta convertirse en un sonoro cántico, que era lo que le daba a Vi la energía necesaria para servir de intermediario a las entidades. Pese a mi expectación, me mantuve escéptica, pero cuando el cántico subió de tono hasta hacerse casi eufórico, Vi desapareció detrás de una pantalla. De pronto, por el lado derecho apareció una figura de una altura enorme. Era como una especie de sombra, aunque comparada con la señora Schwartz, tenía más densidad y una presencia más imponente. Al final de la velada vais a estar asombrados, pero más confusos, dijo con voz profunda. Yo ya lo estaba. Sentada en el borde de la silla me sentía cautivada por su hechizo. Era increíble, pero me pregunté si no me hallaría ante el acontecimiento más importante de mi vida. Él cantó, saludó al grupo y después se dirigió hacia mí y se quedó muy cerca, erguido y gigantesco. Todo lo que hizo y dijo tenía un propósito y un significado. Me llamó Isabel, lo que al cabo de unos minutos adquiría más sentido. Después me dijo que tuviera paciencia porque mi compañero del alma estaba tratando de acudir. Lógicamente, deseé preguntarle de qué compañero del alma se trataba, pero no logré hablar. Después desapareció. Pasado un largo rato se materializó otra figura totalmente diferente. Se presentó diciendo que se llamaba Salem. Ni este ni el primer espíritu tenían ningún parecido con el indio que yo había fotografiado. Salem era alto y delgado. Llevaba turbante y una túnica amplia y larga. Todo un personaje. Cuando avanzó hasta mí, pensé, si este tío me toca me muero. Tan pronto tuve ese pensamiento, Salem desapareció. Después volvió la primera figura a explicarme que mi nerviosismo había hecho que Salem se marchara. Transcurrieron 5 minutos, lo suficientes para que yo recuperara la calma. Después reapareció Salem, mi supuesto compañero del alma, delante de mí. Aunque mis pensamientos lo habían ahuyentado, decidió ponerme a prueba acercándose hasta tocar las puntas de mis sandalias con los dedos de los pies. Cuando vio que eso no me asustaba, se acercó un poco más. Noté que trataba de no atemorizarme y consiguió no hacerlo. En cuanto deseé que se apresurara a decir lo que tenía que decirme, él se presentó oficialmente. Me saludó llamándome mi querida hermana Isabel. Luego me levantó suavemente de silla y me condujo a una habitación totalmente oscura donde quedamos solos. Salem actuaba de un modo extraño y místico, y al mismo tiempo su actitud era tranquilizadora y amistosa. Me advirtió que me iba a llevar en un viaje especial y me explicó que en otra vida, en la época de Jesús, yo había sido una maestra sabia y respetada llamada Isabel. Juntos viajamos hacia una agradable tarde en que yo estaba sentada en una ladera de una colina, escuchando a Jesús que predicaba a un grupo de gente. Aunque veía toda la escena, no lograba entender una palabra de lo que decía Jesús. ¿Es que no puede hablar de forma normal?, pregunté. Tan pronto como dije eso, caí en cuenta de que mis pacientes moribundos solían comunicarse así, como Jesús, en un lenguaje simbólico, con parábolas. Si una está sintonizada, puede oírlo, si no, no entiende. Percibí cada detalle de lo que sucedió esa noche. Transcurrida una hora me sentía agobiada y casi me alegré de que terminara la sesión para poder asimilar la experiencia. Tenía mucho que asimilar, más de lo que jamás habría imaginado. En mi conferencia del día siguiente dejé de lado lo que tenía preparado y conté lo ocurrido la noche anterior. En lugar de criticarme y decir que estaba loca, el público se puso de pie para aplaudirme.
Esa noche, la última, puesto que el día siguiente volvería a mi casa en Chicago, Vi me llevó a mí sola a una sala oscura. Una parte de mí quería verlo nuevamente para asegurarme de que todo era legal. Esta vez Vi le llevó más tiempo canalizar el espíritu, pero finalmente apareció. Cuando estábamos saludándonos, yo pensé que ojalá mis padres pudieran ver hasta dónde había llegado en la vida su hijita. De pronto Salem comenzó a entonar Always I've been loving you. Nadie excepto Manny sabía que esa era la canción favorita de la familia Kluber. Él lo sabe, me dijo Salem, refiriéndose a mi padre. Al día siguiente, ya de vuelta en Chicago, le conté todo aquello a Manny y a los niños. Se quedaron boquiabiertos. Manny me escuchó sin expresar ninguna crítica. Kenneth manifestó interés. Bárbara, que entonces tenía 13 años, fue la que se mostró más francamente escéptica e incluso un poquitín asustada. Claro, cualesquiera que fueran sus reacciones, eran muy comprensibles. Esas cosas resultaban muy revolucionarias para ellos y yo no les oculté nada. Pero tenía la esperanza de que Manny, tal vez Kenneth y Bárbara continuaran receptivos y tal vez algún día conocieran personalmente a Salem. Durante los meses siguientes volví con frecuencia escondido y conocí a otros espíritus. Un guía muy especial llamado Mario era un verdadero genio que hablaba con elocuencia sobre cualquier tema que yo propusiera, ya fuera geología, historia, física, cristalografía, pero mi amigo era Salem. Una noche me dijo, has terminado la luna de miel. Evidentemente se refería a que tendríamos conversaciones más serias, más filosóficas, porque a partir de entonces hablábamos principalmente de temas como las emociones naturales, las no naturales, la crianza, la educación de los hijos y las maneras sanas de expresar la ficción, la rabia y el odio. Después yo incorporaría esas teorías a mis seminarios talleres. Pero incorporarlo a mi vida familiar fue otro cantar. Debería haber sido una época de celebración. Yo estaba haciendo una investigación vanguardista que cambiaría y mejoraría una cantidad inaudita de vidas. Pero cuanto tías profundizaban el tema, más le costaba a mi familia aceptarlo. Al científico que era Manny le resultaba difícil aceptar cualquier cosa que tuviera que ver con la vida después de la muerte. En realidad teníamos muchas discusiones al respecto y creía que los Vi se estaban aprovechando de mí. Kenneth ya tenía edad suficiente para probar que su madre hiciera lo suyo, como decía él. Bárbara, en cambio, se sentía agraviada por el tiempo que yo le dedicaba a mi trabajo. Supongo que yo estaba demasiado absorta con mi tarea para advertir la tensión que esta provocaba en mi familia. Hasta que fue demasiado tarde, ciertamente mi trabajo producía tensión en mi familia. Yo esperaba que algún día lograría reconciliar ambos mundos. Ese sueño me parecía posible si lograba encontrar una granja, idea que todavía me interesa. Pero ese sueño se hizo trizas. Una mañana, Salem llamó a mi casa cuando yo ya me había marchado para coger un avión a Minneapolis. ¿Cuántas veces había deseado conversar con Salem desde mi casa? Pues llamó. Y en lugar de contestar yo, contestó Manny. Eso fue lo peor que pudo haber ocurrido. Mi mando no entendía eso de personas intermediarias o mediums. Aunque yo se lo había explicado muchas veces, su mente lógica no le permitía entenderlo. Ese era el tema de las peores discusiones. Según él, Salem habló de un modo extraño, disfrazando la voz. ¿Cómo puedes creer esas patrañas?, me dijo Manny. Vi te está engañando. Me pareció que las cosas se normalizaban cuando construimos una piscina cubierta en casa. Muchas veces me relajaba nadando a medianoche a volver a mis charlas. Y nada era más placentero que nadar contemplando a través de las ventanas la nieve que se amontonaba afuera. En algunas ocasiones todos disfrutábamos chapoteando y riendo juntos en el agua, pero esas felices risas duraron poco tiempo. Para el Día del Padre de 1976, los niños y yo llevamos a Manny a cenar en un elegante restaurante italiano. Cuando volvimos a casa nos quedamos charlando en el aparcamiento y él explicó por qué la cena había sido tan tensa. Quería divorciarse. Me voy, dijo. He alquilado un apartamento en Chicago. Al principio pensé que quería gastarme una broma, pero él se marchó en el coche sin siquiera abrazar a los niños. Yo no lograba imaginarnos como una pareja divorciada, un número más en las estadísticas. Intenté asegurarles a Kenneth y a Bárbara que su padre volvería. Me decía que echaría de menos mi comida, que necesitaría que le lavaran la ropa o querría invitar a sus amigos del hospital a comer en el jardín, que estaba lleno de flores. Pero una noche, cuando abrí la puerta detrás para que entrara Bárbara con una amiga, entre los arbustos salió un hombre y me entregó los papeles de la demanda de divorcio.
que Manny había firmado el día anterior en el juzgado. Manny vino a casa un día en que yo no estaba. Celebró una fiesta. Eso lo descubrí cuando volví. Al encontrarme con el desorden alrededor de la piscina, esas circunstancias me aclararon lo que él sentía por mí, pero decidí no prestar batalla. Bárbara necesitaba una vida hogareña y estable, alguien que estuviera allí con ella todas las noches, y esa persona no era yo. Le dije a Manny que podía quedarse en la casa, cogí algunas cosas indispensables, ropa, libros, ropa de cama, las metí en cajas y las envié a escondido. No se me ocurrió ningún otro lugar a donde ir mientras no supiera qué iba a hacer con mi vida. Necesitaba de apoyo. Volé a San Diego por un día para consultar con Salem. Él me proporcionó toda la comprensión y la compasión que tanto necesitaba y la orientación que esperaba. ¿Qué te parecería tener tu propio centro de curación en lo alto de alguna montaña de por aquí?, preguntó. Naturalmente, respondió que me encantaría. Así entonces dijo: hice otro viaje a mi casa diseñada en Frank Lloyd Wright de Flossmoor, donde dije mis adioses. Trabajé unas últimas veces en mi cocina y llorando acomodé a Bárbara en su cama. Después me trasladé a mi nuevo hogar, una caravana en escondido. Sería difícil comenzar de nuevo a los 50 años, incluso para una persona como yo que tenía las respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Mi caravana era demasiado pequeña para competir y contener mis libros o siquiera un sillón cómodo. Pocos amigos se presentaron a ayudarme. Me sentí sola, aislada y abandonada. Poco a poco el buen tiempo resultó ser mi salvación, ya que me hizo salir del saludable aire libre. Me dediqué a hacer una buena huerta, daba largos paseos contemplativos en el bosque de eucaliptos. La amistad de los Vi aliviaba mi soledad y me estimulaba a mirar hacia el futuro. Pasados 1 o 2 meses comencé a recobrar el dimensionamiento, el dinamismo. Compré una preciosa casita provista de un soleado porche con vistas a una hermosa pradera, con muchos espacios para más libros y una colina que descubrí con flores silvestres. Habiendo recorrido y recobrado las ganas de trabajar, comencé a hacer planes para crear mi propio centro de curación. Cuando el proyecto comenzó a materializarse, traté de encontrarle sentido a ese extraño giro de los acontecimientos que había puesto fin a mi matrimonio y sentido a ese extraño giro. Me había llevado al otro lado del país, donde estaba a punto de embarcarme a la empresa más osada de mi vida. No logré comprenderlo, sin embargo me recordé a mí misma que la casualidad no existe. Ya me sentía mejor y podía volver a ayudar a otras personas. Gracias a las indicaciones de Salem, encontré el lugar perfecto para construir el centro. 16 hectáreas en las laderas junto al lago Warfeld, con una preciosa vista. Cuando estaba visitando la propiedad, una mariposa monarca se me posó en el brazo, considerándolo una señal para que no continuara buscando. Exclamé: ese es el lugar idóneo para construir. Pero no iba a ser fácil, una cosa que descubrí cuando solicité un préstamo. Dado que Manny había manejado siempre todo nuestro dinero ante los bancos, yo no tenía solvencia que garantizara mi crédito. Aunque mis charlas me proporcionaban buenos ingresos, nadie quiso concederme un préstamo. Esa estupidez casi me impulsó a militar en el movimiento feminista. Pero mi tosudez y falta de sentido comercial ganaron la partida. A cambio de la casa de Flossmoor, de todos los muebles y de que yo pagara $250 mensuales para contribuir al mantenimiento de Bárbara, Manny accedió a adquirir el centro por $250,000 y a alquilármelo. Pronto empecé a dirigir seminarios mensuales de una semana para estudiantes de medicina y enfermería, enfermos mentales, terminales y sus familiares. Y el objetivo era ayudarlos a hacer frente a la vida, la muerte y la transición entre ambas de una manera más sana y sincera. Tenía una larga lista de espera para los seminarios talleres, en cada uno de los cuales había cabida para 40 personas. Deseosa de sanar a las personas en todos los aspectos de la vida, les pedí a mis más íntimos confidentes y defensores, los Vi, que aportaran sus ideas al proyecto. Aunque ellos no habían hecho ninguna aportación financiera, los trataba como unos socios
supervisaba las clases de psicodrama y demostró tener verdadero talento para inventar ejercicios destinados a que los asistentes expresaran la rabia y el miedo reprimidos, fruto de vivencias anteriores. Pero las sesiones de meditación con los espíritus dirigidas por su marido continuaron siendo las más impresionantes. Tenía una enorme capacidad mediadora y un carisma natural. El núcleo principal de seguidores de su iglesia continuó apoyándole de un modo incondicional, pero como cada vez asistía a las sesiones un mayor número de personas ajenas al grupo, en ocasiones Vi tenía que rechazar la acusación de que su mediación era un truco. Él respondía a esas insinuaciones haciendo una escena de advertencia. Si alguien encendía las luces mientras él estaba en trance, podría hacer daño a los espíritus y muy probablemente a él mismo. Sin embargo, una vez, cuando estaba convocando a una entidad llamada Willy, una mujer encendió las luces. La visión fue inolvidable. Vi estaba totalmente desnudo. Todos los presentes pensaron aterrados que quizá el bienestar de Will corría peligro. Sin embargo, siguió en trance y solo después les explicó que la desnudez era su método para que los espíritus se materializaran a través de él. No había nada de qué preocuparse. Yo tenía mis dudas respecto a un guía llamado Pedro, no sé por qué, pero un sexto sentido en el cual había aprendido a confiar me decía que podría ser un impostor. Para cerciorarme, la vez siguiente me apareció ese espíritu. Le hice preguntas que solo un genio podía contestar, cosas que yo sabía que Vi ignoraba. Pedro no solo las contestó sin vacilar, sino que además montó en un caballo de madera que se utilizaba en los talleres de psicodrama, bromeó diciendo que yo era demasiado alta para él, desapareció y pasado un momento volvió con unos 15 centímetros más de altura. Me miró y me dijo: ¿sabes? Sé que dudas de mí. Después de eso yo ya no dudé respecto a la credibilidad de Pedro. Se mostraba en plena forma, fuera de los seminarios, cuando solamente estaba reunido en el antiguo grupo. En esas sesiones intimaban más con cada persona y le daba consejos sobre sus problemas personales. Los has tenido difícil, Isabel, pero no tenías otra alternativa. Con todo y ser de gran ayuda, noté que Pedro iba adoptando una actitud pesimista. Advirtió que en el futuro se producirían cambios que dividirían el grupo y pondrían en cuestión la credibilidad de Vi. Cada uno deberá decidir por sí mismo, explicaba. Después yo comprendería que se refiere a los rumores que corrían sobre cosas extrañas, a veces sobre abusos sexuales, que ocurrían en la sala oscura, de los que yo no estaba al corriente. Viajaban tanto que por lo general los rumores no llegaban a mis oídos. En cuanto al futuro, no me preocupaba, puesto que llegaría, me gustara o no, pero me pareció que Pedro me preparaba a mí más que a nadie para un cambio. El libre albedrío es el mayor regalo que recibió el hombre al nacer en el planeta Tierra, decía. En todo momento debemos escoger entre varias posibilidades en lo que decimos, hacemos y pensamos, y todas las elecciones son terriblemente importantes. Cada una afecta a todas las formas de vida del planeta. Aunque yo no entendía las razones que guiaban esas declaraciones, aprendí a aclararlas, a aceptarlas. Las guías solo dan conocimiento. De mí dependía, como de cada uno de los demás, decidir la manera de utilizarlo. Hasta ese momento, eso me había beneficiado. Gracias, Isabel, me dijo Pedro hincando una rodilla en el suelo delante de mí. Gracias por aceptar tu destino. Me pregunté, ¿cuál sería ese destino? 30. La muerte no existe. Una amiga, enterada de que el trabajo se me acumulaba hasta el punto de que mis charlas estaban programadas con 1 año de antelación, me preguntó una vez cómo organizaba mi vida, cómo tomaba las decisiones. Mi respuesta la sorprendió. Hago lo que me parece correcto, no lo que se espera de mí. Eso explicaba por qué continuaba hablando con mi ex marido. Tú te divorciaste de mí, no yo de ti, le decía. Esa actitud mía fue la que me impulsó a hacer una parada no programada en Santa Bárbara cuando me dirigí hacia el lugar a una conferencia. Repentinamente me entraron deseos de hacerle una visita a una vieja amiga. Decisiones como esa eran de esperar en una mujer que predicaba que hay que vivir cada día como si fuera el último. Mi amiga me mostró encantada cuando la llamé por teléfono. Yo esperaba pasar una tarde agradable ante una taza de café, pero cuando su hermana fue a recogerme en el aeropuerto me dijo que había un cambio en los planes. ¿Qué cambió?
No quieren que te diga de qué se trata, me dijo, disculpándose. El misterio se aclararía muy pronto. Mi amiga vivía con su marido, conocido arquitecto, en una hermosa casa estilo español. Salieron a recibirme a la puerta, me abrazaron y expresaron su alivio porque hubiera llegado. ¿Qué posibilidad había de que no llegara? Antes de que pudieran preguntarle si algo iba mal, me llevaron a la sala de estar y me instalaron en un sillón. El marido se sentó frente a mí, comenzó a mecerse y entró en trance. Yo miré a mi amiga con expresión interrogante. Es intermediario, me explicó. Al oír eso me tranquilicé pensando que la confusión se aclararía sola, así que volví la atención a su marido. Este tenía los ojos cerrados y la expresión muy seria, y cuando el espíritu se acercó, se apoderó de su cuerpo, pareció envejecer unos 100 años. Logramos traerte aquí, me dijo, en tono apremiante, con una voz cascada por la edad, que no era la suya. Es importante que no dejes las cosas para más adelante. Tu trabajo con la muerte y los moribundos ha acabado. Es hora de que comiences tu segunda misión. Nunca me había costado ningún esfuerzo escuchar a los pacientes ni a los intermediarios de espíritus, pero a veces me llevaba más tiempo entender lo que decían. ¿A qué se refiere con eso de mi segunda misión?, pregunté. Es hora de que digas al mundo que la muerte no existe, dijo. Aunque los guías están aquí para ayudarnos a realizar nuestro destino y a cumplir las promesas que hemos hecho a Dios, protesté, necesitaba más explicaciones, necesitaba saber por qué me habían elegido a mí. Al fin y al cabo, en todo el mundo me conocían por la señora de la muerte y los moribundos. ¿Cómo podía dar un giro y decir al mundo que la muerte no existe? ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Por qué no elegir un pastor, un sacerdote o alguna persona similar? El espíritu se impacientó. Rápidamente me recordó que yo había elegido mi trabajo en esta vida y en esta tierra. Simplemente te digo que ha llegado el momento, me repitió. Me enumeró la larga serie de motivos por los que era yo y no otra persona la elegida para esta misión, aclarándolos uno a uno. Ha de ser una persona perteneciente al campo de la medicina y la ciencia, no al de la tecnología, ni la teología, ni la religión, porque estos no han hecho su trabajo y han tenido sobradas oportunidades durante los 2000 últimos años. Ha de ser una mujer y no un hombre. Además, ha de ser alguien que no tenga miedo, que llegue a muchas personas y que con sus explicaciones les transmita la sensación de que les habla personalmente. Esos son los motivos, concluyó. Es la hora. Tienes muchísimo en qué pensar. De eso no me cabía duda. Después de tomar el té y totalmente exhaustos física y emocionalmente, mi amiga, su marido y yo nos retiramos a dormir. Cuando estuve sola en mi cuarto, comprendí que me había llamado por ese motivo concreto, que nada ocurre por casualidad. Además, no me habían dado las gracias, pero por aceptar mi destino. Ya en la cama pensé, ¿qué diría Salem sobre esta misión? No bien había pensado eso cuando sentí que había otra persona en mi cama. Abrí los ojos. ¡Salem!, exclamé. Estaba oscuro, pero vi que se había materializado de cintura para arriba. La energía es tan densa en esa casa que he conseguido materializarme por un par de minutos, me explicó. Me maravilló que hubiera aparecido sin la ayuda de Billy y eso me hizo sentirme menos dependiente de ese último. Era evidente que Villa no era el intermediario para esos momentos especiales. Felicitaciones por tu segunda emisión, Isabel, añadió Salem con su voz profunda que me era familiar. Mis mejores deseos para ti. Antes de marcharse, me hizo un mensaje en la columna y me indujo a un profundo sueño. Cuando volví a casa, reuní todos los conocimientos y experiencias que había acumulado a lo largo de los años respecto a la vida después de la muerte. No mucho tiempo después di mi primera charla titulada La muerte y la vida después de la muerte. Estaba tan nerviosa como la primera vez que ocupé el lugar del catedrático Margolina en el estrado, pero la reacción fue arrolladoramente positiva y eso me demostró que estaba en el camino correcto. Durante una charla en el sur profundo, cuando estábamos en la parte de preguntas y respuestas después de entrevistar a un hombre moribundo, una mujer de unos 30 años pidió la palabra. La suya será la última pregunta, le dije. Ella se apresuró a coger el micrófono. Dígame que por favor, ¿qué cree que experimenta un niño en el momento de la muerte? Esa era la oportunidad perfecta para asumir la charla. Expliqué que de forma similar a los adultos, los niños dejan sus cuerpos físicos igual como la mariposa sale de su capullo y pasan por las diferentes fases de la vida después de la muerte, que había explicado antes. Añadí que María suele ayudar cuando se trata de niños. Con celeridad de un rayo, la mujer corrió hacia el estrado. Allí contó que una vez su hijo Peter, que estaba con gripa, tuvo una reacción alérgica a una inyección que le puso el pediatra y murió en la sala de exámenes. Mientras ella y el pediatra esperaban una eternidad,
a que llegara su marido del trabajo, Peter abrió milagrosamente sus grandes ojos castaños y me dijo: «Mamá, he estado muerto y he estado con Jesús y María. Había tanto amor ahí que no quería volver, pero María me dijo que no había llegado mi hora». Yo no le hice caso, pero ella me cogió la mano y me dijo: «Tienes que volver, tienes que salvar del fuego a tu mamá». En el momento en que María le dijo eso, Peter volvió a su cuerpo y abrió los ojos. La madre, que contaba esta historia por primera vez desde que ocurriera hace 13 años, explicó que vivía en un estado de angustia y depresión por saber que estaba condenada al fuego, o como lo interpretaba ella, el infierno. No tenía idea por qué, al fin y al cabo era una buena madre, buena esposa y cristiana. «No me parece justo», exclamó, «eso me ha arruinado la vida». No era justo, pero yo sabía que podía librarla rápidamente de la depresión, explicándole que María, igual que todos los demás seres espirituales, suelen hablar simbólicamente. Esa era la dificultad que presentaban las religiones. Dije: las cosas se escriben para que se interpreten, y como ocurre en muchos casos, se malinterpretan. Le dije que se lo iba a demostrar haciéndole algunas preguntas que debía contestar sin detenerse a pensar. ¿Qué le habrían ocurrido si María no hubiera enviado a Peter a la vuelta? «Uy, Dios mío», exclamó ella cogiéndose los cabellos, «habría sido un infierno para mí». «¿Quiere decir que se habría quemado en el fuego?» «No, esa es una expresión». «¿Lo ve? ¿Comprende lo que quiso decir María cuando le dijo a Peter que tenía que salvarla del fuego?» No solo lo comprendió ella, sino que durante los meses siguientes, a medida que aumentaba la popularidad de mis charlas y seminarios, vi que la gente aceptaba sin reparos la idea de la vida después de la muerte. ¿Por qué no? El mensaje era positivo. Innumerables personas resultaban experiencias similares. Todas habían dejado su cuerpo, habían viajado hacia una luz brillante, se sentían inmensamente aliviadas al ver por fin confirmadas sus historias. Eso afirmaba la vida. Pero en mi organismo se estaba acumulando el estrés producido por todos los cambios que había experimentado mi vida durante esos 6 últimos meses: el divorcio, la compra de una nueva casa, el inicio del centro de curación y mis giras de conferencia por casi todo el mundo. No me había tomado un descanso y lógicamente estaba agotada. Después de una gira de charlas por Australia, decidí por fin dedicar un tiempo a mi persona. Lo necesitaba, urgentemente. En compañía de 2 parejas, alquilamos una cabaña de montaña en un sitio aislado, no tenía teléfono ni servicio de correo a domicilio, y las serpientes venenosas mantenían a raya a la gente. Un paraíso. Después de una semana en la que nos sumergimos en las tareas cotidianas de la vida rústica, como cortar leña para la cocina y el hogar, empezaba a sentirme nuevamente una persona descansada y simpática, y esperaba con ilusión quedarme allí otra semana cuando se hubieran marchado mis amigos. Entonces estaría totalmente sola, una situación perfecta. Pero la víspera del día en que debían partir mis amigos, estos decidieron por votación quedarse a acompañarme. Me vi a acostar deprimida. En la oscuridad, agotada y deprimida, sentí la necesidad de llorar pidiendo ayuda. Muchas personas acudían a mí para resolver sus problemas, pero ¿quién podía acudir yo en busca de afecto y apoyo? Aunque nunca había llamado a mis espíritus fuera de escondido, me había prometido acudir si alguna vez lo necesitaba. «Pedro, te necesito», susurré. Pese a la distancia entre Australia y San Diego, en menos de un instante apareció en mi cuarto de la cabaña mi espectro favorito, Pedro. Aunque él conocía mis pensamientos, de todas formas, le pregunté si podía llorar sobre su hombro. «No, no puedes hacer eso», me dijo con firmeza, apresurándose a añadir: «pero yo sí puedo hacer algo por ti». Estiró lentamente el brazo y me sostuvo la cabeza en la palma de su mano abierta. «Cuando me vaya, lo comprenderás». Durante unos momentos tuve la sensación de ser transportada lejos en la palma de su mano. Fue la sensación más hermosa y gratificante de paz y amor que había experimentado en mi vida. Todas mis preocupaciones y angustias desaparecieron. Sin decir ninguna palabra de despedida, Pedro se marchó silenciosamente. Yo no tenía idea de la hora, de si la noche acababa de empezar o ya se acercaba el amanecer. No importaba. En la oscuridad mis ojos se posaron sobre una estatua de madera que ocupaba el estante junto a mis libros. Era la figura de un niño cómodamente acurrucado en la palma de la mano. De pronto me embargó la misma sensación de protección, cuidado, paz y cariño que había sentido cuando Pedro me puso la mano en la cabeza y me quedé dormida sobre un enorme cojín en el suelo. A la mañana siguiente, cuando mis amigos me despertaron, me sorprendieron de que no me hubiera acostado en la cama, aunque comentaron que por fin tenía un aspecto relajado y descansado. No pude contarles nada de lo ocurrido durante la noche, ya que yo todavía estaba impresionada. Pero Pedro tenía razón, lo entendí. Millones de personas tenían pareja, compañeros, amantes, etc. Pero ¿cuántas personas gozaban del consuelo y la emoción de ser transportadas en la palma de su mano? No, ya no volvería a quejarme
ni autocompadecerme por no tener un hombre donde llorar. En el fondo de mi corazón sabía que jamás estaba sola. Había recibido lo que necesitaba como me había ocurrido la noche anterior. Con frecuencia había ansiado tener un compañero, un poco de amor, un abrazo, un hombro para ayudarme, algo que jamás había encontrado. Pero recibía otros regalos, dones que pocas personas experimentaban y si hubieran podido trocarlos, me habría negado, eso lo sabría. A juzgar por los últimos acontecimientos, ya no tenía la menor duda de que lo mejor de la vida consiste en descubrir lo que a uno ya sabe. Eso es especialmente cierto en la experiencia y poderes espirituales. Consideramos la lección que aprendí en Nael Training, una anciana de San Diego que llevaba 70 años hablando diariamente con Jesús. Se comunicaban a través de su sólida mesa de cocina de roble que se levantaba y se movía en el lugar donde ella colocaba las manos, deletreando mensajes en una especie de código Morse. Una vez que estaban mis hermanas de visita, las llevé a ver a Adele cuando estábamos sentadas en la mesa, que era tan pesada que las tres juntas no habríamos podido moverla aunque hubiéramos querido. Adele cerró los ojos y se echó a reír suavemente. «Aquí está vuestra madre», dijo abriendo sus vivos ojos castaños. «Quiero desearos un feliz cumpleaños». Mis hermanas se quedaron absolutamente pasmadas. Ninguna de nosotras había dicho que ese día era nuestro cumpleaños. A los pocos meses logré hacer una proeza yo misma. Una noche, mientras preparaba ternera para la cena, mis dos invitadas monjas de Texas, una de ellas ciega, cogieron el coche para ir a la farmacia a hacer una compra. El trayecto de ida y vuelta normalmente lleva unos 10 minutos, así que cuando pensaba media hora no había vuelto, comencé a preocuparme. Me senté ante la mesa de la cocina a pensar qué podía hacer. ¿Debería llamar a la policía? No. Yo di un salto tan alto que casi toqué el techo. Estoy hablando con Jesús. Nuevamente la mesa se movió y oí la misma voz. Sí. La alucinante experiencia acaba de comenzar cuando se abrió la puerta de atrás y aparecieron las monjas. Sonrieron al ver lo que estaba ocurriendo. «Ah, así que también sabes lo de la mesa», me exclamó la hermana B, retirando una silla para sentarse. «Hagámoslo juntas». Esto fue lo mejor que hice en la cocina de toda mi vida, lo cual no quiere decir que me sintiera satisfecha. Poco tiempo después, dirigí un seminario en Santa Bárbara. La última noche, después de 5 días muy intensos, llegué a mi cabaña en Santa Bárbara. La última noche, después de los 5 días muy intensos, llegué a mi cabaña a las 5 de la mañana. Cuando me metí en la cama, casi incapaz de mantener los ojos abiertos, entró precipitadamente una enfermera a pedirme que contemplara la salida del sol con ella. «Salida del sol», gemí. «Puedes quedarte a contemplarla, pero yo voy a dormir». A los pocos segundos ya estaba sumida en un profundo sueño, pero en lugar de dormir, sentí como si saliera de mi cuerpo y me elevara cada vez más alto, pero sin tener ningún control ni miedo. Una vez arriba, percibí que varios seres me cogían y me llevaban a un lugar donde, como si yo fuera un coche y ellos fueran mecánicos, empezaron a repararme. Cada uno tenía su especialidad: frenos, transmisión, etc. En menos de un instante me habían reemplazado todas las partes dañinas por otras buenas y me devolvieron a la cama. Por la mañana, después de solo unas horas de sueño, me desperté con una maravillosa sensación de serenidad. La enfermera todavía estaba allí, así que le conté lo ocurrido. «Es evidente que has tenido una experiencia fuera del cuerpo», me dijo. Yo la miré extrañada. Yo meditaba ni comía tofu, tampoco era California, ni tenía un gurú ni un mentor espiritual. De modo que no entendía qué había querido decir con eso de experiencia fuera del cuerpo. Pero si esta era así, estaba dispuesta a realizar otro vuelo en cualquier momento. La rueda de la vida, por Elizabeth Kubler-Ross. Leído por Vozbook. Parte 6.